¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana. Hoy, como siempre, tendremos un personaje referente en cuanto al quehacer humano, al área de competencia en la que se desenvuelve, y seguramente pues cuando usted la vean y la escuchen ya van a saber de quién estamos conversando. Estamos hablando de Milagro Josefina Coromoto de la Santísima Trinidad Gómez de Blavia. Creo que no se me olvidó ninguno, ¿no? Pero usted la conoce más como Milagro Gómez de Blavia. Bienvenida, Milagro. Bueno, muchísimas gracias y muy contenta de estar en tu programa y de poder conversar un domingo con esta audiencia importante. Milagro, vamos a hablar en este bloque de todo lo que se refiere a tu infancia. ¿Quiénes fueron tus padres? ¿A qué se dedicaban? Y bueno, también me gustaría, por supuesto, la anécdota del nombre, porque tengo que confesar que no sabía que era tan largo. Empezamos por eso, porque mi mamá tuvo dificultades para tenerme a mí y por eso me llamó Milagro. El caso mío es Milagro terminado en O. Y el Josefina es porque nací cercano al 19 de marzo, el 21 de marzo es el día de mi nacimiento, y el Coromoto, porque en ese momento, bueno, la Dina Pastora no estaba de moda porque también me llamara Pastora. Coromoto en honor a la Virgen y a la patrona de los venezolanos, y no es de la Santísima Trinidad, aun cuando agradezco que me la bendición en nombre de la Santísima Trinidad, sino del Santísimo Sacramento, porque nosotros vivíamos cerca de la Plaza de la Paz. Y ahí se honra al Santísimo Sacramento. Yo nací en la calle 29, número 13, frente a nada menos que la honorable doña Castajota Riera, y era una comunidad donde creo que ahí nació mi amor por Barquisimeto. Háblanos de quiénes fueron tus padres, ¿verdad? A qué se dedicaban y también de esos primeros, o digamos, los recuerdos más remotos que te vienen a la mente en este momento de esa infancia. El nacimiento en el centro de la ciudad me permitió, yo creo que desarrollar bastante mi carácter sociable, porque me la pasaba de vecino en vecino, porque en ese tiempo se podía ir al colegio a pie, se caminaba por las calles, me la pasaba en el pollo de la ventana. Para mí es una referencia deliciosa, un pollo de ventana, y te tocará explicar a ti qué es un pollo de la ventana. Y mis papás fueron Ángel Eduardo Gómez Mato, igual que mi madre, de origen barinés, Yolanda Angulo de Gómez Mato. Mi papá era odontólogo de profesión y político de vocación. Mi papá llegó a ser presidente de Barinas, así se llamaba en ese momento, fue senador en el tiempo de López Contreras. Mi mamá, una joven ama de casa barinesa, y luego se vinieron aquí a Barquisimeto, y aquí, entonces, después de un tiempo nací yo. ¿Recuerdas algunas de esas amistades de infancia? ¿Dónde estudiaste tu primaria? Estudié inicialmente en un colegio que creo me marcó, un colegio que han estudiado personas como Jorge Rosell, los Morochos Abreu, muchísima gente de aquí de Barquisimeto, que fue un innovador en su tiempo. Estaba en la avenida 20, el colegio Federico Freire. Estaba dirigido por María Luisa Agudo de Prisco, y traía una educación muy contemporánea, en donde en primer lugar era mixto. O sea, soy una persona que creo en la educación mixta desde temprana edad, y eso con conocimientos y sobre todo con una relación muy cercana entre la maestra y el docente. Yo recuerdo de esas anécdotas de clase, mi maestra Flor de cuarto grado y mi amigo Álvaro Montero, que fue mi príncipe. Yo fui la reina del colegio, y me recuerdo y decía Álvaro que él había compuesto su primer poema, me lo había dedicado a mí. En ese colegio estudié, y luego me fui a partir de quinto grado a un colegio que es la Inmaculada Concepción, educada por las hermanas de San José de Tarbes, que me sembraron una vocación social. Desde los 10 años trabajé con los cursillos de capacitación social con el padre Manuel Aguirre, e íbamos a los campos, en vez de ir de vacaciones, nos íbamos a hacer labor social, y yo creo que eso me marcó. ¿Qué te gustaba hacer de niña? Primero era muy juguetona, fui muy buena estudiante desde muy temprana edad, y me dedicaba bastante a aprovechar todo lo que significaba conocer y saber más. Y aparte de eso, me gustaba, no era muy de jugar muñeca, era más de estar jugando con amigos,
estar en los vecinos. Había unos vecinos que quería mucho, Alfredo Rodríguez y toda esa familia que estaba al lado de mi casa, mis vecinos, eso de pasar de casa en casa y de jugar metra, de montar bicicleta. Luego cuando nos fuimos a otra parte de la ciudad, era una patinadora excelente. A todos quienes bajan la bajada de Santa Elena, imagínense que de ahí nos tirábamos nosotros en patines, salíamos en las madrugadas para las misas de aguinaldo y montaba bicicleta, pasábamos Nueva Segovia todo el tiempo paseando bicicleta. Era más movida y más activa que estar jugando, claro, siempre los juegos de mesa, el ludo, lo que puede ser cualquier juego de mesa, pero era más de movimiento, como sigo siendo. ¿Qué te gustó de ese primer acercamiento a Barquisimeto? Creo que Barquisimeto fue mi primera casa grande, que luego le pusimos ese nombre desde el museo, porque yo sentía que la calle me pertenecía, que la plaza, en la Plaza de la Paz, fue donde yo iba todas las tardes allí a encontrarme. Eso me quedó, el valor a los espacios públicos, el valor a reencontrarse con el otro en iguales condiciones, sin saber dónde vivías tú o qué tenías. A mí el acordarme de que podía ir a una plaza, a un parque, que podía caminar, que podía formar parte, por ejemplo, de los pesebres, esos pesebres que dan en Navidad, que uno iba de casa en casa. Me acuerdo el pesebre de doña Idia Abreu, que era una belleza, la mamá de José Antonio Abreu, que era en la Plaza La Paz, y donde uno iba. Y participé en un pesebre viviente, creo que fui Angelito, y caminábamos en procesiones por las calles. Yo creo que el poder entender que Barquisimeto era una ciudad donde la gente es amable, donde la gente te acogía con el mismo cariño, donde tú podías ir a un sitio, y hay algo que sigo valorando. Esta mañana, dentro de todo lo convulso del momento, pues es el cielo y la atmósfera barquisimetana. Yo creo que eso me enamora a mí de Barquisimeto cada momento, cada día. Le doy gracias a Dios, porque solamente mirar el cielo me levanta el ánimo. ¿Hija única? Hija única. ¿Qué significó eso para ti? Tuve una madre muy inteligente, una madre muy amorosa, pero fundamentalmente muy líder. Ella siempre entendió que una hija ñenga, una hija consentida, sobreprotegida, no era lo que ella quería. Ella quería una hija profesional, una hija líder, y yo creo que le di el gusto de conseguirlo. Se me quiebra un poco la voz porque ella recientemente va a cumplir 1 año de muerta, pero mi mamá, ella quiso ser abogada, ella vivió en Barinita y quiso ser abogada y lo logró a través de lo que yo le representé. Entonces creo que eso me da una profunda satisfacción. Milagro, ¿qué crees tú o consideras que tienes características de tu padre y qué características de tu madre? De mi padre tengo la sencillez, el gusto por las cosas pequeñas, por las cosas llanas, por la sinceridad, el afecto. Mi papá era muy poco hablador, era un hombre muy serio, muy recto, muy correcto, súper puntual, amoroso, pero era una persona callada. Mi mamá era una mujer sociable, muy líder, incluso una mujer muy preparada, muy culta. Ella formó parte del grupo de la Silveira, donde se hacía la sociedad de astronomía. Ella me llevaba en las noches, entonces empezábamos a mirar las estrellas, los planetas. Ella se ponía muy brava cuando uno decía, mira qué estrella tan bella. Y decía, ese es un planeta, ese es Venus, eso no es una estrella. Eso como un ejemplo, pero los conciertos donde la familia Tarisnia, las amistades con gente de la literatura, su permanente lectura, eso fue en el caso de mi madre o mi mamá, un reto que sembró en mí, que era el valor por el conocimiento, por el mérito al talento y por no amilanarse. Hay anécdotas que a mí se me hacen inolvidables, como por ejemplo, ella no permitía que una culebra la mataran si antes verla si la cabeza era triangular o no. Porque ella llegaba y nosotros formábamos un zaperoco, así como decimos en criollo, porque veíamos una rana. Entonces me dijo, ven acá, eso es un pobre indefenso animal, agárralo. Una rana, o sea, una rana de platanera, como decimos, la rana blanca. Entonces, hasta que ahorita yo veo una rana y la agarro, y mis nietas,
Y toda la gente dice, no puede ser. Yo la agarro y para mí una rana es algo que el miedo me lo quitaron a temprana edad. Pero igualito como las culebras, son anécdotas extraordinarias de mi madre en cuanto a su origen y a su manera de ver la vida. Para ella, los desafíos eran interesantes, eran oportunidades. No, hasta el último momento nunca fue una persona que se amilanara ante la adversidad y creo que su ejemplo nos ha ayudado mucho. Cuando estamos hablando de que fuiste reina en el colegio, estamos hablando de una historia donde vienen otros reinados más adelante, pero no nos vamos a adelantar, pero háblanos de ese primer reinado. ¿Qué recuerdas? ¿Qué satisfacción te dio? El primero, que era una niña de muy temprana edad, yo empecé en la escuela de la primera infancia, muy pequeña. De hecho, me gradué a muy temprana edad en la Universidad Católica Andrés Bello y eso hablaremos después. Pero me recuerdo con mucho cariño que aquello era una casa donde uno llegaba primero desde su casa a pie, porque yo vivía en la calle 29 y esto estaba en la avenida 20, esquina de la 30. Entonces te podrás imaginar, uno iba caminando. Ya el ir caminando era apropiándose uno de las cosas bonitas de la ciudad y llegar a un lugar en donde te recibían con cariño, donde tú te sentías importante, donde ibas a encontrar amigos y donde en un momento dado fuiste escogido o escogida reina. Ahora, ¿qué significaba ser reina? Lo que yo creo que es el sueño de cualquier niña en su momento, que es que tiene un momento de ceremonia especial que se me hace ahorita una memoria clarísima de ese momento cuando al final de una casa que era larga, había un patio, en ese patio me sentaron con mi trono y ahí estaban mis príncipes y mi Álvaro Montero, a quien rindo honores hoy. Está bien, vamos a seguir conociendo en la próxima parte más acerca de la personalidad de Milagro Gómez de Blavia, hoy invitada en 60 minutos con José Luis Yepes. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes conversando con Milagro Gómez de Blavia. Milagro, antes de pasar a la parte ya de lo que es tu educación secundaria y la parte universitaria, nos estabas comentando entre comerciales que eras hija única por parte de tu mamá, pero por parte de tu padre hay otros hermanos y vale la pena también mencionarlos y también porque son gente muy conocida para la herencia, para el venezolano. Y además son parte importantísima de mi vida porque yo al nacer, cuando ellos ya estaban jóvenes, adultos, yo decía o digo que tuve dos papás y dos mamás. Mi hermano mayor es Eduardo Gómez Tamayo, lamentablemente fallecido, que fue senador, presidente del Congreso en su momento, dueño de un diario local y padre de uno... El diario El Informador. El diario El Informador. Y mi hermana Chepina, que realmente me consintió muchísimo y me siento que esa familia fue una familia que incluso me incorporó en la familia Tamayo. Yo chiquita decía que yo era Milagro Gómez Tamayo. Mi mamá me decía, acuérdate que tú eres Angulo, pero es que como me crié en la familia Tamayo, incluso lo que podía ser los primeros conocimientos lo obtuve de Magdalena Tamayo, que era hermana de la primera esposa de mi papá, que era de Chepita Tamayo. Y Chepita Tamayo, hermana de Pío Tamayo, entonces toda una familia donde siempre hubo mucho cariño, me siento formando parte de ella y sobre todo donde aprendí mucho y tuve vivencias cotidianas. Me acuerdo de haber estado un día, así chiquita, que estaban los hermanos Gómez allá en la casa de ellos, en la avenida 5 de Julio, frente al Club Comercio. Entonces, todos esos Tamayo son mi familia también, porque me vinieron acompañando durante toda mi infancia. ¿Dónde estudiaste la secundaria? Háblanos de toda esa etapa, las máximas anécdotas y recuerdos que tengas de esa época. Fue en el Colegio Inmaculada Concepción de la Hermana de San José de Tarbes. Yo ahí entré antes de terminar la primaria y terminé todo el bachillerato. Ese fue un tiempo, insisto, en donde igualmente disfrutamos la ciudad. Íbamos y veníamos a pie y era el momento de cuando estábamos con los picoteos. Para quienes no sepan qué son los picoteos, era la música donde se ponía el picó, que era con los discos de acetato y donde teníamos de las piñatas pasamos a los picoteos. Esos picoteos
y eran con los compañeros de La Salle, luego ahora aparecieron los compañeros del Javier, y donde caminábamos por toda la ciudad, en la Plaza Lara, la bodega de Colacho en la esquina de la 23 con 17, íbamos a comprar las chucherías, y era un lugar muy cercano a todos los sitios, a encontrarnos con nuestros amigos. Era el doble turno en la mañana y en la tarde, y nos recordaba yo sé que esto para mucha gente que sigue este programa le recuerda que era la sirena de la galletera El Ávila. Entonces ya sonó la sirena de la galletera El Ávila. Aquí se me va a ver la cédula, pero es que yo creo que toda la gente está muy recordando esos momentos y fueron ricos. Ay, ya llegó a las 7:30, hay que irse para el colegio, a las 11:30 ya salimos, viene a la 1:30 y así sucesivamente. Cosas que se pueden rescatar, si no se rescatan en físico, se rescatan en la memoria y en el cariño. ¿Recuerdas alguna de las amistades emblemáticas de esa secundaria? Sí, hay muchísimas. Hay una gran querida amiga, Evelyn Graterol, que está fuera del país. Bueno, no es extraño, pero en todo caso nos mantenemos una cercanía. Cecilia Garmendia, Marisela Vázquez, Elsie Hurtado. Ay, es que todos son amigas, las Pérez Oropesas, que llamábamos nosotros las Pernaletes, gente, los Riera. Todos éramos las muchachas de Barquisimeto, que en ese momento tuvimos oportunidad de recibir una educación que tuvo unos contenidos y unos impactos en nosotros. En primer lugar, la educación de la niña de clase alta, ni la persona que iba a ser distante porque tenía más o tenía algo, sino la persona más importante por lo que eres. Entonces allí te desarrollaron liderazgo, espiritualidad, valores, los profesores eran personas muy cercanos. Tuvimos a Pablito Chozoni como profesor que me recuerdo con mucho cariño, el profesor Mendía, el profesor Avia, cuando yo decidí estudiar humanidades, porque yo he decidido ser abogada, como Eduardo, mi hermano era profesor, titular de esa carrera. Él decía, no puede ser, si tú eres maravilloso en matemáticas. No, pero yo quiero ser abogada. El profesor Mendía siempre creyó en mí, en mi capacidad de matemáticas, pero resulta que pesó más el reto familiar de yo seguir los pasos de mi hermano, a quien admiré muchísimo y quien quiero en la distancia. ¿Cuándo surge lo de tu reinado de la feria? Regresaba yo de graduarme. Como te dije, me gradué a muy temprana edad, acababa de cumplir 21 años, y un día acababa de llegar de un viaje de estudio que fuimos a los países en ese momento socialistas. Y yo estaba en mi casa y estaba leyendo un libro que se llamaba La Revolución Rusa, por cierto. Me recuerdo claro cuando oigo un escándalo tocando corneta. Y por curiosidad, lógicamente, salgo a ver, ¡viva la reina de la feria! Eso fue muy sabroso, porque eso de llegar a un lugar sin que te elijan, sin que tengas que hacer campaña electoral, sin que tengas que votar por ti. Lo liderizaba don Luis Gallardo, y fue un momento mágico, porque era la segunda. La gente cree que yo fui la primera reina de la feria, pero en realidad yo fui la segunda, porque la primera fue Beatriz Elena Álvarez, y lo que significó y fue bien importante en el caso que cuando yo fui reina es que se inauguraba lo que todavía lamento muchísimo que lo hayamos perdido, el complejo ferial. Entonces en el complejo ferial era una feria donde vinieron todas las reinas. María Magdalena Colmenares vino como reina del azúcar latinoamericano, vinieron las reinas del azúcar de distintas partes de Latinoamérica, vinieron cantantes como Marco Antonio Muñiz, Armando Manzanero, toreros. Los ídolos de la época, ¿no? Los ídolos de la época, pero sobre todo era un momento de mucha gloria donde mostrábamos lo mejor de nosotros, no solamente en cuanto a esas instalaciones, sino en cuanto a nuestra producción, lo que es todo lo pecuario, los caballos. Me acuerdo que era un elemento importantísimo, la música. O sea, es lo que debe ser una feria y lo que tendré que algún día volver a hacer, donde tú muestras lo mejor de ti, no solamente para que te admiren, sino para intercambio y para que se puedan producir las necesarias inversiones para el empleo. Fue un momento mágico y
y lo tengo con mucho recuerdo. ¿Qué significó para ti eso, ser la representante, digamos, en este caso de Barquisimeto, de Lara, o sea, a través de una feria? Primero significó un reencuentro porque yo venía de estar 5 años fuera porque yo estudiaba en la Universidad Católica Andrés Bello y me gradué de abogada, y entonces eso, aun cuando permanentemente venía para acá, era un paréntesis que me permitió de una vez volver a tomar el ritmo cotidiano de la ciudad. En segundo lugar, fue una oportunidad de mostrar que una mujer puede ser líder en su momento. De hecho, yo formé parte, no quise ser solamente un adorno, como a veces se pueden utilizar estas figuras, sino una persona que se incorporó en el comité juvenil, que participamos en el comité organizador, que tomamos decisiones, que acompañamos a los dirigentes de ese momento, donde hay que acordarse indiscutiblemente de don Luis Gallardo, pero también Vigorón, Víctor, nuestros amigos de esos momentos, Manuel Felipe López, incluso Manuel Guedes, que también estuvo en otro momento posterior. O sea, mucha gente, y que hay ahorita también mucha gente que quiere poner su disposición en forma voluntaria para hacer que Barquisimeto vuelva a ser esa ciudad de encuentro, esa ciudad en donde se muestre lo mejor de sí. Pasaste 5 años en Caracas, te graduaste incluso con honores, nos decías, de abogada, ¿no? En la UCAP. En la UCAP, en la Católica Andrés Bello, estudié toda la carrera y una enseñanza de privilegiada en cuanto a profesorado, en cuanto a ambiente de estudio, a compañeros y sobre todo la formación del derecho, que tanta falta está haciendo en estos momentos, en donde realmente los valores de la justicia, los valores de la ética, de la equidad, los valores de la paz fueron sembrados en cada momento, y esa oportunidad aun cuando no haya sido una abogada litigante, mi formación en Derecho me ha permitido tener clara conciencia de la importancia de la norma, de la importancia de seguir los principios constitucionales y los valores del derecho a nivel internacional, los principios. Ahorita en esta experiencia que he tenido, ver las dolencias de un debate parlamentario, todo eso pues me sigue acompañando gracias a ese aprendizaje. Bien, ya nos estabas hablando entonces, tienes tu título de abogada en la mano, con honores, tu corona, tu cetro como reina también de la feria. Nos aclaraste que es la segunda, aunque muchos te recuerdan como la primera, y me gustaría conocer, ya teniendo ambas cosas, o sea que obviamente para ese momento demostraste que inteligencia y belleza pueden ir perfectamente hermanadas, ¿no? Luego, ¿qué es lo primero que hace, ya después de haber quedado reina, tener su título de abogado, Milagro Gómez de Blavia? No me lo cuentes ahora, me lo vas a contar en la próxima parte, en 60 minutos con José Luis Yepes. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy con un personaje referente en nuestro estado, que es Milagro Gómez de Blavia. Milagro, nos hablabas entonces que ya tenías tu cetro y tu corona como reina de la segunda feria de Barquisimeto. Y mi toga y mi birrete. Y tu toga y tu birrete con honores de la UCAC, la Universidad Católica Andrés Bello. Luego, ¿qué viene, Milagro? Me voy directo a trabajar en el bufete de mi hermano, porque ese era como el proyecto de vida familiar que me incorporara al bufete. Pero a los 3 meses estaba desesperada porque no me gustó nunca el litigio, nunca me gustó la parte de tribunales y esa zona, y mi mamá, que siempre estaba muy pendiente de hacia dónde iba su pupila, su discípula, porque fui discípula de vida, entonces me dio la oportunidad de entrar a la universidad, a nuestra querida Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, porque en ese momento se llamaba sede, porque había un cargo que aplicaba más a mi personalidad que a mi estudio, que era estar en el departamento con Daniel Anduese y el departamento de Cultura. Allí estuve hasta que me dio la oportunidad en muy breve tiempo Froilán Álvarez Yepes de estar en Fudeco, y estuve allí 1 año en relaciones interinstitucionales. O sea, parece que la vida me ha marcado para que siempre tenga la intención y la vocación de unir personas, de relacionar entes, de darle espacios a la comunicación. Y allí estuve hasta que me fui un breve tiempo a estudiar en Washington, en la New York University, y allí estudié y me vine aquí a ver a mi papá, que había caído enfermo. En ese momento me encontré con mi marido, que ya no hubo entonces la intención de regresar.
¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese flechazo? Cuéntanos. Mira, ese flechazo ya es anecdótico. A mí me invitan para un juego de bolas criollas. Yo venía un poco así campurusa a encontrarme con las bolas criollas, pero venía de estar un tiempo en el exterior, entonces estaba un poco distante. Bueno, no volví a ver a Francisco sino a los 2 meses, que nos invitan para unas patinatas de esas de que te hablaba en Santa Elena. Yo no había tenido patines, pero tenía bicicleta. Y llegué y me llevé mi bicicleta. Y en la bicicleta, entonces él, muy galante, me dice, si tú quieres, yo te manejo. Y yo me monté en el manubrio. Y tenemos 46 años a partir de ese momento. Bueno, ha tenido entonces buen equilibrio también, ¿no? Hemos tenido equilibrio, o sea, a partir de ese momento, pues eso fue un 16 de diciembre y el 13 de junio, día de San Antonio, que es el patrono de nuestra familia, ese día nos casamos. ¿Dónde se casaron? Nos casamos aquí en Barquisimeto, en nuestra casa, y en el civil y el eclesiástico en la iglesia Claret, bajo la bendición de un padre que nos quiso mucho, que era el padre Rivas, un padre que, igual que mi marido, de origen catalán, y que nos fue el que nos dio la bendición y luego la comunión a nuestros hijos, hasta que tuvo que irse del país o se fue del país. Nos comentaste ahorita referente a los hijos, ¿no? Háblanos cómo fueron llegando entonces esos hijos. Eso llegaron uno tras otro. El primero es Francisco Eduardo, conocido como Panchi, narrador deportivo actualmente y reside en Estados Unidos. Trabaja en DirecTV y ayer casualmente estaba reunida en un lugar de la ciudad donde hay un gran televisor y tuve que interrumpir porque pegué un grito, ¡ay, ahí está mi hijo! Cuando lo vi que estaba transmitiendo un juego importante, creo que era de fútbol, porque él trabaja con una cadena internacional y transmite. Está casado con Camila Canaval y tiene 2 niñas que son las primeras nietas, Joaquina y luego Guillermina. Después está Juan Andrés, que en estos momentos vive en España y está casado con Luisa Guedes y tenemos 2 nietos, Andrea y Juan Diego, que es el único varón de la familia. Y luego viene Beatriz, que vivimos juntas en nuestras casas, ella en la suya, yo en la mía, pero un solo terreno, en donde Beatriz está casada con Richard Rondón y tiene 2 niñas adorables, que son Juliana y la chiquitica y la Benjamina, que seguro que un ratico se aparecen por ahí, que es en este caso Leticia. Bueno, hemos hablado de que en forma recurrente ha estado presente el tema de las relaciones institucionales o interinstitucionales, la comunicación, y me correspondió precisamente tenerte como estudiante en la Universidad Católica Cecilio Acosta. ¿Cómo es que entonces Milagro decide finalmente, ya teniendo su título de abogada, siendo ya una profesional y con una figura de renombre a nivel regional y nacional, inscribirse y sacar esta otra carrera de comunicación social? Recuerda que yo tuve 12 años televisión y muchísimo tiempo radio. Siempre me ha gustado, incluso intenté hacer también algunas columnas en El Informador, pero no tenía la profesión. Y yo creo que si hay algo que ser congruente y coherente es que si yo estoy desempeñando un oficio entre un gremio que tiene normas, tiene estatutos, tiene postulados, tiene principios, como en el gremio de los periodistas, yo debería pasar a ser una más de ellos. Es por eso que se dio esa oportunidad que a la vez me permitió estudiar con mis hijos. Ahí Francisco, que no había terminado su carrera de Relaciones Internacionales, porque se vino a ser narrador de Cardenales, Beatriz, que había hecho el diseño gráfico, pero a nivel técnico, y Camila, mi nuera. Entonces hicimos el combo familiar y nos grabamos los 4 juntos. Entonces fue una gran oportunidad de a estar vinculado al gremio con el respeto que merece cuando uno trabaja un oficio, y en segundo lugar como proyecto familiar, que lo disfrutamos muchísimo y que también salimos muy bien y muy estimulados con profesores como ustedes. Ahora, Milagro, ¿cómo has logrado compaginar ambos, digamos, mundos? El tema de la familia, el tema, porque
además vemos que estás metida en muchas cosas a la vez también. Estás en el Consejo Consultivo de la ciudad. Es decir, no hay iniciativa acá en Barquisimeto o en el estado de Lara, digamos, desde el punto de vista de la ciudadanía, en la que no estés allí participando muy activamente. De hecho, coincidimos en la Asociación Amigos de la Universidad Centro Occidental San Alvarado UCLA. En fin, en varios aspectos que tienen que ver con posibilidades de iniciativas para el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro estado. Yo diría que son rápidamente 3 factores. El poderlo combinar ha sido porque tengo una pareja, mi marido Francisco Blavia, que ha sido un compañero, un aliado y un socio de una empresa. Esta empresa es La Familia. Y eso ha sido fundamental porque nos ha permitido desarrollar cada quien sus vocaciones, sus proyectos de vida con un objetivo común, que es el tener una familia sólida y una familia en base al amor, en base al afecto, al cariño, al respeto. Y es una familia que no solamente somos él y yo y nuestros hijos y nuestros nietos, sino nuestras familias políticas, nuestros consuegros y nuestros amigos, porque somos gente de mucha vinculación afectiva. No porque seamos solamente muy sociables, sino porque entendemos que la amistad es esa familia escogida, seleccionada y que te acompaña, y entonces honramos la amistad. Y una confidencia, ahorita estamos en un grupo genial aprendiendo a bailar tango, porque somos bailarines, nos encanta, así como bailar tamunangue. Ahorita entendimos, gracias a la invitación de nuestra querida María Magdalena Colmenares, que también podíamos tener esas opciones que cuando uno está en la certera edad tiene que aprovechar, como es aprender nuevas opciones. Entonces eso ha permitido, ese es un elemento fundamental, el tener un proyecto común. El segundo es tener una ciudad que me lo permite, porque si yo estuviese en una ciudad en donde las distancias, donde las dificultades, donde la agresividad, que ha venido perdiendo algunas de sus bondades, pero que sigue siendo esa ciudad en donde me duele ver pasar, como me pasó estos días, y ver que ya la iluminación de los murales que acaba de inaugurar en homenaje a la Divina Pastora ya no están. En donde me duele ver los niños en la plaza de aquí de los Leones con Lara, donde están los niños a altas horas de la noche pidiendo limosna, con la mirada complaciente o con la mirada indiferente de la sociedad, donde pasa uno por el Saime y no entiende qué está pasando aquí con toda esa multitud de gente. O sea, esa ciudad, lo que pasa en esa ciudad a mí me duele. Entonces, como no soy de las que me quedo sin buscar qué hacer para solventarlo, me uno a donde hay una buena causa. Hablando de esas buenas causas, has sido tú una referencia en la dirección del Museo Barquisimeto, a quien muy acertadamente acuñaste como la casa grande de los barquisimetanos. Háblanos de esa pasantía, de ese tiempo que le dedicaste al Museo Barquisimeto. Ese tiempo comenzó cuando yo era secretaria ejecutiva de Fundacultura y se nos dio la oportunidad, gracias al año sabático de Francisco, mi esposo, que es profesor ya jubilado de la Universidad Centro Occidental y San Alvarado, que tenemos que defender todos ahorita en estos momentos. Allí se dio la oportunidad y nos fuimos a vivir a París. Estando en París, entonces hicimos la vinculación para estudiar museología con uno de los mejores profesores. Vengo a Barquisimeto en ese intervalo que muere mi padre y vamos caminando, Óscar Hernández, que era el presidente de Fundacultura, y caminaba por las ruinas de lo que era ese espacio del Hospital La Caridad, y yo le dije a Óscar, yo voy a ser directora de este museo. Y me dijo, y me perdonas tú como conductor del programa, y ustedes también, me dijo, ¿y con qué nalga se sienta la cucaracha? Sí, tú no sabes nada de eso. Y yo digo, no, pero yo voy a aprender. Ese tiempo de París lo dedicamos no solo a estudiar, sino hasta yo iba en una pasantía en la UNESCO, yo estaba en una pasantía en la Dirección de Patrimonio de la UNESCO, y entonces aproveché de estudiar y de visitar museos y de ver lo que es la cultura, en donde la vinculación patrimonio público se hace en los términos de aprendizaje, educación. Bueno, entonces llegamos, se estableció toda una iniciativa que tuvo apoyo de muchísimas autoridades, desde gobernantes nacionales hasta alcaldes. Doña Doris Parra Orellana, Gustavo Alfonsola son referencias obligadas en ese momento, Carlos Zapata, Luis Herrera Camping, Carlos Andrés Pérez,
todos fueron personas que dieron ese impulso porque era un objetivo común. Ahí estuve 17 años como directora fundadora del museo. Lamentablemente tengo que decir que no he entrado más. Y la única vez que intenté entrar en estos tiempos recientes es que un colega nuestro, periodista, quería hacerme unas fotos allí para una entrevista y muy elegantemente me dijeron no podemos porque estamos fumigando. Bueno, a veces ocurre, ¿no? Pero de todas maneras es bueno que queda ese testimonio de esa entrega que hubo, de ese compromiso y ese reconocimiento también a que hiciste del Museo Barquisimeto una referencia nacional, no solamente internacional, y así es. Y bueno, tanto que todavía se recuerda hasta el eslogan que tenía el museo, porque además era un eslogan que iba muy con lo real, ¿no? Había de verdad una empatía y una identificación allí. Vamos al corte y regresaremos ya para la parte final de estos 60 minutos con José Luis Yepes, conversando con Milagro Gómez de Blavia. Llegamos así a la parte final de estos 60 minutos con José Luis Yepes, conversando con Milagro Gómez de Blavia. En esta parte, Milagro, me gustaría que habláramos de las otras iniciativas ciudadanas en las que has estado involucrada, haciendo cosas interesantes por el progreso de nuestra ciudad y del Estado, como el Centro Jacinto Lara, como el Consejo Consultivo, en fin, vamos a hablar de todo eso para después entonces llegar también a otra parte que ha sido también una vocación que has tenido, una inclinación, que es la parte política. En el recuerdo tengo muy vivo momentos de temprana edad alrededor de movimientos que incluso participó gente muy destacada aquí en este momento como Fruto Viva y mucha gente que éramos en ese momento madres y padres de niños, que el movimiento Nosotros con el Niño, fue el Año Internacional del Niño. Igualmente unos periódicos que se insertaron, un periódico que se insertó en el impulso se llamaba Barquito, y eso es un periódico también con el interés que me ha acompañado siempre. Si yo estoy en la etapa de madre de niños pequeños, estudié creatividad infantil, estudié escuela de padres y estudié todo lo que pudiese y me vinculaba en mi vida alrededor de los niños en todo lo que pudiera ser una contribución a un mejor desempeño de ese oficio. Luego estuvimos alrededor del Museo Barquisimeto y ahí profundizamos el conocimiento, llegamos a ser incluso presidentes latinoamericanos del Consejo Internacional de Museos, que tiene su sede en París, y después dos experiencias que recuerdo con mucho reconocimiento para mí porque fueron muy enriquecedoras. Una, en el mundo de las microfinanzas. Cuando yo salgo del museo después de 17 años en la vida pública, entonces me encuentro con que esa base la había perdido, pero que había una oportunidad en el mundo de la empresa privada, en este caso de la banca, de hacer algo que creo que es una de las grandes soluciones para países con crisis e incluso con oportunidades como Venezuela, que es las microfinanzas, que es darle crédito y estimular el autoempleo y creer en el otro como un productor de riqueza. Es decir, nosotros ahí en ese momento vimos que hay que hacer un país de propietarios y hay que hacer un país donde la persona se siente orgulloso de su trabajo y no dependiente de lo que te dé el Estado, sino fundamentalmente de tu propia oportunidades. Vimos experiencias maravillosas. Y luego en el Centro Jacinto Lara, que ya fue como un paso previo a este que estoy en este momento desempeñando, que fue ser presidenta de una oficina o agencia de gestión urbana. Esa agencia de gestión urbana desarrollaba proyectos en 3 áreas: en ciudadanía, en patrimonio, que lo llamábamos memoria, y en el tema urbano. Y allí salieron proyectos muy importantes como el Paseo de las Instituciones, que luego en ese momento el alcalde Henry Falcón, que llegó allí, lo aplicó, lo llevó adelante, y es lo que tiene la nueva iluminación del centro de la ciudad, todo lo que es nuevo piso, servicio, y que hace muchísima falta para que cuando venga el ejecutor, que vienen por pocos tiempos, pues tenga proyectos, estudios e investigaciones en el área de su trabajo. Son experiencias que creo que vale bien la pena recordar. Una de las más recientes, el Consejo Consultivo de la Ciudad, donde al igual que como te ocurrió con el Centro Jacinto Lara, con el Museo Barquisimeto, te tocó trabajar con administraciones donde no necesariamente te exigían ser militante de un partido para hacerlo, sino tener la preparación para el cargo y tener la amplitud para buscar a los mejores, el concurso de los mejores. ¿Qué ha significado
para ti estar en el Consejo Consultivo en esas primeras de cambio, donde el alcalde Alfredo Ramos le dio el mayor de los respaldos y los impulsos, y el estar ahora en el que no se sabe si, pues, con qué respaldo hay realmente desde el punto de vista institucional de la alcaldía como tal? Creo que el Consejo Consultivo de la ciudad de Barquisimeto es una oportunidad, no importa quien esté al frente del cargo, aun cuando es lógico y necesario y justo el reconocimiento a quien tuvo la generosidad y pudo compartir el poder como fue Alfredo Ramos ante una iniciativa que fue de Reinaldo Rojas de llamar a ciudadanos para que contribuyeran a la formulación de políticas públicas. Yo creo que en este momento, aparte de que el Consejo ha demostrado en primer lugar no ser partidista, no ser en ningún momento sesgado por ningún tipo de administración, porque no es en el mundo de la gestión política ni de la gestión local donde estamos, sino en lo que es la corresponsabilidad ciudadana. Creemos que este país tendrá una actuación o un desempeño mejor si no solamente el Estado a través del gobierno y sus mecanismos públicos, sino la ciudadanía en general se involucra y se hace corresponsable. Esa herramienta es el Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto, que lo que hace es contribuir a tener una mejor ciudad, una ciudad con una visión de sustentabilidad y a estar al lado de cualquier esfuerzo que sea en beneficio de todos. Además pensando en una ciudad no en el corto plazo, sino a largo plazo. Es Barquisimeto 2052, donde se cumplirían los 500 años de la ciudad, porque vemos que la ciudad se va construyendo. Nosotros siempre la hemos visto como un ente vivo, como un ente que tiene una dinámica en donde cada día hay que ir enriqueciendo sus oportunidades, desarrollando sus potencialidades, y no es que sea un día perdido, pero si no es un día ganado a poder tener una ciudad con las oportunidades que Barquisimeto tiene. Barquisimeto tiene su localización, su condición de ser no petrolero, que ya eso es una gran ventaja por el hecho de que su principal fortaleza es el trabajo de su gente y lo que significa. No solamente es Barquisimeto como capital, sino Barquisimeto el concepto de ciudad-región, que involucra desde el territorio caquetío hasta Quibor, tanto Cabudare o todas las zonas aledañas, no por querer ser una potencia que tome, sino para poder ser una ciudad que se vincule y que se nutre de lo que viene y de lo que va desde aquí. Una ciudad con potencial agroindustrial. Y qué orgullo decirle a todo el mundo, al mundo entero, que tenemos una de las mejores empresas en nuestro territorio. Cuando hablo de nuestro territorio, hablo de ciudad-región. Y entonces ver a Barquisimeto en esas dimensiones te hace estar un poquito arriba de lo que es esa cotidianidad que te desgasta, de esa distracción de lo que significa las perturbaciones del momento, qué decir de las políticas, qué decir de las electorales, para pensar que tenemos un destino común, un compromiso asumido por todos y que tenemos que, no importa en dónde estar, si es empresa, si es en gremio, si es en comunidad o es en gobierno, tenemos que unirnos alrededor de ese proyecto común. Esta es una ciudad que nos necesita a todos y que hay que estar bien hermanado para poder superar lo que es problema de todo, como es la inseguridad, la falta de servicios, el desempleo, esa ciudad universitaria que tiene tantas oportunidades, esa capital musical, ese cielo hermoso. La gente a veces cree que es algo gratuito para disfrutarlo, es cierto, porque nadie te lo está cobrando, pero es un reto que ese cielo azul nos permite soñar en que esta ciudad va a ser distinta. Milagros, y llegó la concejalía y se ha cumplido un periodo, no sabemos hasta cuándo, porque obviamente ya debería concluir este año, pero obviamente todavía no está convocado unas nuevas elecciones. ¿Qué ha significado para ti el trabajar como edil? Una gran lección. Si yo tuviera una hipótesis de trabajo, era muy distinto a lo que he vivido, porque mi hipótesis hubiera sido tener un aporte muy significativo y muy tangible a nivel de ordenanza. No hemos aprobado ninguna en este grupo legislativo. Haber hecho un control mucho más exhaustivo y responsable de lo que es la administración pública, el poder contribuir con mayor bienestar en el colectivo. Esos elementos que son fundamentales en cualquiera que sea electo por votación popular, pues no son los logros que he alcanzado, pero a nivel de aprendizaje, de entender cómo compartir con el otro cuando sea distante.
todo es público, que he sido objeto de incluso muchas ofensas públicas, pero que nada han amilanado, porque incluso tengo relaciones que a veces no son comprendidas con las personas que han tenido esa actitud con nosotros. Es aprender a estar con el otro, no importar cuál es su pensamiento, cuál es su ideología. Eso sí, no hay cosas que no se negocian, como son los valores, no se ni los principios, y se ejercen los derechos. Esto ha sido todo un aprendizaje de vida, que a final de cuentas es lo que uno quiere capitalizar en cualquier experiencia, que me ha enriquecido como persona, sobre todo para la comprensión del respeto al otro que piensa diferente, pasando por encima de cualquier personalización o agresión personal, de la cual se empeñan en decir esto es la política, cosa que no acepto, de decir que si en un momento dado te dan un abrazo y luego intentan dar un puñetazo, eso se entienda como la política. Yo no lo entiendo así, yo lo entiendo como una disciplina de búsqueda del bien común, y como tal me comporto. Milagro, nos quedan apenas 2 minutos, así que vamos a hacer uso de tu capacidad de síntesis. Un paisaje recurrente en la memoria de Milagro Gómez. La familia, el afecto, la ciudad, todo se me presenta con mucha luz. El sentirme orgullosa en cualquier parte del mundo de ser barquisimetana. Eso de sentir de que si uno tiene una patria, como decía, una patria chica como es Barquisimeto, para mí eso decir que solamente se tiene una madre y una patria chica, bueno, mi patria chica Barquisimeto. El que encantarme, estar rodeada de gente que aprecio y quiero, y que a veces voy a un supermercado y digo, si la gente toda esta votara por mí, yo creo que sería ya hace mucho tiempo alcaldesa de esta ciudad. Pero en cualquier caso, ¿por qué? Porque me gusta mucho la gente, me gusta apreciar a la gente, abrazar a la gente, mirarle los ojos en la cara a la gente, y sobre todo que la gente tenga confianza en mí, sienta que yo puedo ser amiga, puedo ser leal, puedo ser fiel y puedo ser solidaria. ¿Un hobby o pasatiempo preferido? Leer, nadar y fundamentalmente creo que conversar. ¿Un error? Ay, son tantos que uno puede en un momento dado decir un error, querer hacer muchas cosas a la vez y ir como peleando todo el tiempo contra el tiempo. O sea, el tiempo para mí es mi principal recurso, porque lo aprovecho y lo estiro, pero a veces abuso de él y abuso de mí. Con una palabra, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando te menciono, por ejemplo, Barquisimeto? Amor a mi ciudad. Francisco Bolavia. Amor a mi marido. La familia. Amor a mi familia. Venezuela. Amor a mi patria. Ciudadanía. Ejercicio corresponsable de los deberes, sobre todo, y de los derechos. ¿Hay alguna frase o alguna palabra que identifique a Milagro Gómez de Blavia? Uno dice que cuando mira para arriba es porque está pensando. Creo que ciudadana. ¿Cómo le gustaría ser recordada a Milagro Gómez de Blavia? Como buena gente. ¿Y algún mensaje para aquellas personas que se inician en cualquiera de las áreas en las que te ha tocado desempeñarte y desarrollarte en esta vida? Prepararse, tener pasión por lo que se hace, tener fe, devolverse si ha tomado un camino equivocado, y sobre todo ser franco con uno mismo, levantarse todos los días y darle gracias a Dios porque estamos vivos, y sobre todo honrar a este país. De cada quien debe entender que tiene el mejor país del mundo, y Barquisimeto es la mejor ciudad para vivir. Muchas gracias, Milagro Gómez de Blavia, y bueno, gracias también a tu familia, tu esposo, por todas las atenciones que hemos tenido acá en tu casa, y bueno, por abrirnos los brazos para que a través de 60 minutos con José Luis Yepes te conozcamos más ese lado humano, más allá de la figura pública que todos reconocen. Y gracias a todos ustedes por su amable sintonía. En la cámara de Manuel Herrera, José Luis Yepes, será hasta una próxima oportunidad. ¿Cómo es Milagro Gómez de Blavia en la casa? Bueno, las mujeres en general son demandantes. Ella demanda, pero sabe pedir las cosas. Es compañera, puede ser un poco caprichosa, pero ahí está el juego. ¿Cómo es como abuela? Ah, no, extraordinaria. Yo creo que la encuentran las nietas y corren hacia ella. Es muy cariñosa. Dice que me quite los anteojos. Si tuviese en este momento al frente, lo puedes quitar, no hay problema.
Si tuvieses al frente en este momento a Milagro, ¿qué te gustaría decirle? Eres única.